Conocer bien toda la Biblia, supongo que estáis de acuerdo, y confiar además en el poder de Dios, estas dos cosas, conocer bien toda la Biblia, toda la Escritura, y confiar en el poder de Dios es algo que nos va a librar de cometer equivocaciones. Fijaros que de poco vale tener una buena relación con la palabra, con la Biblia, si no la tenemos con el autor de la palabra. De nada vale saber mucho de algo, bien memorizada, Génesis, Apocalipsis, si no lo estamos entendiendo bien, ¿no os parece? Yo recuerdo cuando era estudiante que la memorización de los compuestos químicos y la formulación se me hacía muy cuesta arriba. No solo eso, la memorización de ciertas leyes y teorías en diferentes asignaturas se me hacía súper complejo. Teníamos la tentación de hacer nuestras chuletas, obviamente, pensando en la inutilidad de memorizar esas cosas o arriesgarnos a ver si podemos ahí retener esa teoría, esa ley y plasmarla y aplicarla en el examen. De todas maneras, por un lado, claro, ese esfuerzo que hacíamos de memorizar todas esas leyes y teorías, si no sabíamos cómo aplicarlas a la hora de desarrollar el examen o de responder una pregunta, fijaros, qué frustración. Un esfuerzo tan grande de llenar nuestra cabeza, de estar mucho rato memorizando para luego decir, y esto no he sabido cómo aplicarlo, ¿verdad? A veces observamos en gente, nos puede pasar a todos, ¿no? Cuando estudiamos una carrera o un ciclo o alguna formación donde hemos aprendido, pues vamos a imaginar, bueno, tenemos aquí a Ronseal de la medicina, una persona que estudia sus 6 años básicos, alguno más, para complementar la carrera básica, luego hay que especializarse. Y después, durante esos años de estudios, de carrera, pues claro, uno ha llenado su cabeza con un montón de datos, ¿no? ¿Cuántos libros ha tenido que leer, cuántas cosas que memorizar durante todo ese tiempo? Ahora, imaginar que esta persona, este estudiante recién licenciado, lo ponemos aquí delante y nos da una disertación teórica sobre pues, las enfermedades, las causas de las enfermedades, los medicamentos, los tratamientos, pero el primer día que tiene un paciente que atender, no sabe bien cómo hilar y hacer su diagnóstico, su evaluación, su diagnóstico y aplicar el tratamiento. Sabe mucho de evaluación, sabe mucho de diagnóstico, sabe mucho de tratamiento, pero no sabe cómo unificar eso y poder justamente ayudar a la persona, que al final es lo que nos interesa, ¿no? Un estudiante de mecánica que sabe y te puede describir pormenorizadamente cada componente del motor. Bueno, Raúl aquí, en toda su experiencia. Bueno, Raúl tiene algo más que conocimiento, y es lo que quiero decir, porque puede haber solo un conocimiento de aquel estudiante que ha memorizado, que sabe un montón de cómo funcionan los motores, los tipos de motores, los ingredientes que tienen, cómo conservarlos. Pero imaginar su primer día que llega al taller para hacer su práctica y le pone un motor delante y dice, ¿y ahora qué hay que hacer? Podría pasar, ¿no? Entonces necesita, aparte de esos datos que están en la cabeza, que no están mal, un asesoramiento de alguien con experiencia, que ya ha fuchicado en los motores, que ya sabe cómo van y cómo no van, para que le oriente, le acompañe, y entonces en el tiempo esa persona que tiene tanto conocimiento, quizás ya avanzado, tiene más datos que los que llevan trabajando, pero le falta el trabajo, ¿no? El poder aplicarlo. Con todo esto, quería decir que la clave no está en saber mucho, sino en entender lo que se sabe, y entender y tener una comprensión más amplia, más que esa especialización con una cabeza llena de datos y de información. Este texto nos va a enseñar que se puede saber mucho y ser ignorante al mismo tiempo. Qué triste, ¿no? Saber mucho y ser ignorante. Este pasaje nos llama a conocer bien toda la Biblia y a confiar en el poder de Dios para no cometer errores. Y vamos a tener como bosquejo del tema del pasaje de hoy tres apartados. El primero, vamos a ver la pregunta trampa de los saduceos. La segunda apartado es la respuesta tajante de Jesús. Y el tercer apartado es el toque de atención para nosotros. La pregunta trampa de saduceos, la respuesta tajante de Jesús y el toque de atención para nosotros. Estamos en Marcos capítulo 12, versículos 18 al 27, que voy a leer a continuación, así todos nos situamos. Dice así, Marcos 12, 18. Entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo, Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Entonces hubo 7 hermanos, el primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. El segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia.
El tercero de la misma manera. Y así los 7, y no dejaron descendencia. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo: ¿no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios? Porque cuando resuciten los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza, diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos, así que vosotros mucho erráis. En primer lugar, la pregunta trampa de los saduceos. Quizás un pequeñito repaso de atrás. Venimos de una escena anterior donde hay otros dos grupos, que recordaréis que son los fariseos y los herodianos, que están buscando también que Jesús cayese en una trampa. Intentan tentarle, buscan cómo pillarle, ¿verdad? Los fariseos serían los ultraconservadores religiosos y los herodianos serían más ultraconservadores políticos. Pero se han unido estos dos grupos para intentar pillar a Jesús. No lo han conseguido. Y ahora aparece un nuevo grupo, los saduceos, otro grupo religioso. Dice que vinieron a él los saduceos. Parece que en el idioma original es un presente. Lo han traducido así para que entendamos mejor, ¿no? Se ve más coherente, pero realmente, literalmente sería: se le acercan unos saduceos o vienen a él unos saduceos. Y entonces los especialistas en este idioma original dicen que es un presente dramático, Aquí hay una carga dramática. ¿Por qué? Bueno, una vez que Jesús ha callado la boca de los fariseos y de los herodianos, ya les ha callado la boca, les ha dado su respuesta: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Ahora le toca el turno a otro grupo que quiere demostrar que es superior a los anteriores. Vosotros no habéis conseguido poner la zancadilla a Jesús, pero nosotros sí tenemos un buen asunto que le haremos tropezar. Ellos pensaban poder encontrar a Jesús en algún renuncio. Los saduceos, no se sabe a ciencia cierta su origen, porque hay varias opciones. La más defendida es que saduceos proviene etimológicamente del nombre de Sadoc y por lo tanto se relaciona con que este hombre haya podido ser el antecesor o el fundador de esta secta, de este grupo de saduceos. Ahora, fijaros que hay varios Sadoc, ese es el problema. Entonces, algunos lo ubican 300 años antes de Cristo, en un Sadoc de aquella época. Otros, sin embargo, en un Sadoc que era sumo sacerdote que vivió en los tiempos del rey Salomón, así que no son 300, son 1000 o 800, 900 años antes de Cristo. Y otros lo ubican más cercano, como en 140 años antes de Cristo. No es relevante, pero bueno, de alguna forma hay estas opciones sobre su partida. Lo que está claro es lo que les definía, las características. Era un grupo de clase social alta, principalmente. Tenían cargos políticos importantes. Muchos de ellos eran miembros de algo que os va a sonar, que es el Sanedrín. El Sanedrín era un tribunal de muchísimo peso. Fue el tribunal que ha sentenciado la condena de Jesús. El sumo sacerdote, figura importantísima en el terreno, fijaros que tienen cargos importantes políticos, pero también el sumo sacerdote solía ser del grupo de los saduceos también. Por ejemplo, Caifás era saduceo y sumo sacerdote, como uno de los ejemplos que menciona en Hechos capítulo 5. Ahora, lo más relevante para nosotros, esto igual nos sitúa un poquito, es qué creían ellos. Pues este grupito creía de forma rigurosa en la autoridad de la palabra de Dios, pero de una parte de la palabra de Dios que es el Pentateuco, la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia. Entonces, para ellos, de Génesis a Deuteronomio, eran los 5 libros base, clave, a lo cual hay que asumirse. El resto ya no eran tan reconocidos, con lo cual entraban en conflicto con los fariseos que, aparte del Pentateuco, aceptaban y reconocían más parte de la Escritura y más parte fuera de la Escritura. Los fariseos también se basaban en leyes y normativas judías que no estaban recogidas en las Escrituras, pero sí que aceptaban el amplio de la palabra. Este grupo no, este grupo, su única y suficiente autoridad era la Torá, la ley de Moisés, el Pentateuco. Mirad, importante, la ley y las enseñanzas de Moisés era lo importante para ellos. Ahora mirad qué cosas fuertes, ¿eh? Negaban la resurrección del cuerpo, es decir, para ellos no hay vida después de la muerte. O sea, no creían en la inmortalidad de las personas y no creían en la retribución
de la vida futura. Tengo aquí varias citas que no voy a leer ahora para no pararnos con detalle en esto. Es decir, afirmaban que el alma muere juntamente con el cuerpo y no hay vida más allá de la muerte. Mirad un texto, por ejemplo, en Hechos 4, con Pedro y Juan se encuentran con un grupito de saduceos. Dice así, en Hechos 4, que mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, se les echaron encima los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos, indignados porque enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección de entre los muertos. Les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, pues ya era tarde. Estaban indignados porque Jesús anunciaba la resurrección de los muertos. Y en Hechos 23, Pablo también, ante el concilio, dice, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu. Pero los fariseos sí que afirman estas cosas. Había una discrepancia entre los dos grupos. Entonces no solo negaban que el hombre no resucita, que no hay vida después de la muerte, como muchos hoy, ¿no? Es una postura muy actualizada, sino también negaban la existencia de los ángeles y de los espíritus. Había un cuestionamiento de esa vida paralela espiritual. También, otra cuestión importante, la última que quiero mencionar, se diferenciaban de los fariseos y de otro grupo muy conocido, que son los esenios, sobre el asunto de la predestinación y del libre albedrío. Es decir, de en qué medida Dios interviene en el ser humano o no interviene. Según ellos, Dios poco intervenía en los asuntos del ser humano. No, Dios no tiene nada que ver con los gobiernos, con lo que ocurre en el mundo. Dios no está pendiente de estos asuntos terrenales. Dios está bastante al margen de esto y el hombre es como el árbitro de su propio destino. Esta era otra idea también difundida en la actualidad en diferentes grupos. Entonces este grupo, con estas características así ahora muy resumidas, plantea, yo llamo así, una pregunta trampa a Jesús, ¿verdad? Esta situación que he leído antes. Mencionan a Moisés, ¿cómo no? Moisés era su autoridad, como hemos dicho, lo que reconocían, y plantean algo que es correcto según las Escrituras. Si a alguien se muere y deja viuda a su esposa, la esposa debe mantener matrimonio con un hermano o familiar más cercano, el familiar más cercano del difunto, para dar descendencia y que lleve el nombre del que murió. Eso no es raro, ¿verdad? ¿Os recuerda algún libro de la Biblia? En el libro de Ruth. No era hermano del que murió, porque ya no había hermanos, y Noemí le decía, no vais a esperar a que nazca un hermano para que os dé descendencia, ¿os acordáis? Que nazca otro hijo. Entonces se buscó el pariente más cercano, que no era Booz, era otro, pero él no quiso asumir la responsabilidad sobre Ruth y sobre la descendencia y todo esto, y entonces apareció Booz. Bueno, es un buen ejemplo. Entonces lo que mencionan estos hombres conocedores de la Escritura, mencionan en Deuteronomio 25, donde se dan estas normas. Muy bien, hasta ahí vamos bien. También podríamos plantearnos, ¿no?, en los casos en los que una persona se ha vuelto a casar porque siendo viudo o viuda, podemos planteárnoslo hoy, ¿no? Imaginaros, estoy pensando aquí, bueno, Sole ha tenido 2 maridos. ¿Cuál es el marido de Sole en el cielo? Los 2. ¿Verdad? Es un planteamiento, quiero decir que es una reflexión interesante para hacerse, ¿no? Si se ha dado este caso, que has tenido varios matrimonios y por fallecimiento, vamos a decir, ha sido una ruptura que por la muerte, no por otro tipo, ya sería otro análisis. Vemos una pregunta curiosa, razonable, pero tiene trampa. ¿Por qué? ¿Por qué tiene trampa? Porque ¿quién hace la pregunta, hermano, hermana? ¿Quién le está haciendo esta pregunta a Jesús? Es un grupo de saduceos que, como dice el propio escritor al principio, hemos leído, son de los que niegan la resurrección. Entonces, ¿cómo están planteando a Jesús? ¿Qué va a pasar cuando haya resurrección si ellos no creen que haya resurrección? Algo ahí no encaja, ¿no? ¿Cómo si tú no crees que hay resurrección estás haciendo una pregunta presuponiendo, oye, cuando sea la resurrección, ¿por dónde vienes, no? Alguien me dijo ayer noche por WhatsApp, cuando le dije que estaba repasando el mensaje y que me tocaba predicar este texto, me dice, esos hombres hablaban del cielo, pero pensaban en la tierra. Lo importante no era descifrar el enigma de quién sería el marido, sino que intentaban llevar a lo absurdo, hacer tropezar a Jesús, de plantear que haya vida después de la muerte. Y en este caso, Jesús a veces se calla, pero en este caso no se queda callado, porque si se cuestiona la resurrección, la fe pierde sentido y el cristianismo sería una farsa. De ahí la importancia de este tema. Esto nos lo desarrolla en el capítulo 15 de 1 Corintios. Entonces, ante esta pregunta trampa, Jesús no se calla y vemos en segundo lugar la respuesta tajante de Jesús. ¿Cuál fue? Versículos 24 al 27, lo vuelvo a leer.
Entonces respondiendo Jesús les dijo: no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios, porque cuando resuciten de los muertos ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos, así que vosotros mucho erráis. La respuesta de Jesús es: erráis porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Muchos comentaristas traducen literalmente esto diciendo: andáis muy equivocados. Me gusta porque además lo entendemos mejor. Andáis muy equivocados. Y Marcos lo plantea en forma de pregunta en el versículo 24 que leímos al principio. No erráis, lo pregunta. Sin embargo, Mateo, que narra lo mismo, no lo hace como pregunta, sino como afirmación. Y Marcos al final, versículo 27, afirma: vosotros mucho erráis. ¿Qué es errar? Errar es una palabra que tiene que ver con desviarse del curso de algo. Además, la raíz de esa palabra se conecta con algo que es muy ilustrativo, que es los planetas y la forma en que los planetas están girando en base a unas órbitas que da un orden al universo increíble. Dios quiera, bueno, Dios hará lo que quiera hacer, que estos no se descompensen y no salgan de sus órbitas, porque si no, apaga y vámonos. Hay un orden tremendo en ese universo. Entonces, errar es desviarse del curso. Un planeta que sigue su curso constante así y que siga así, es de repente hace un desvío. Imaginar entonces, podemos entender lo que aquí está advirtiendo de esta forma de errar, de desviarse, que ellos tienen los efectos negativos que puede producir. Entonces, errar es sinónimo de extraviarse. Y también, según Vine, que es un autor que conocéis de Diccionario Bíblico Expositivo de Palabras, dice que está relacionado errar con engañarse y engañar a otros. Entonces les está diciendo: os desviáis y os engañáis. ¿Por qué? Porque ignoráis. ¿Qué es ignorar? Bueno, pues ignorar aquí se refiere a no entender. Literalmente es no sabéis. También dicen que se está refiriendo a una falta de un conocimiento, es decir, tener un conocimiento parcial, no un conocimiento completo. Os falta conocimiento completo. Entonces, ¿qué ignoraban? ¿De qué les faltaba un conocimiento completo? De dos cosas. Dice: ignoráis, o sea, erráis, os equivocáis, os desviáis, porque ignoráis, no sabéis, no tenéis un conocimiento completo de las Escrituras en primer lugar y en segundo lugar del poder de Dios. Entonces, imaginar por un momento la escena. A Jesús diciéndole a este grupo tan bien formado, de este nivel tan alto, y Jesús les dice: erráis ignorando las Escrituras. ¿Qué significaba esto para ellos? Defensores del Pentateuco, de los libros de Moisés, conocedores en profundidad de las Escrituras, y Jesús le dice que no saben, que no entienden. ¿Y justo qué hace Jesús? ¿A quién le menciona? A Moisés. Ah, vosotros que sabéis mucho de Moisés, vamos a ver. ¿No habéis oído que Moisés dijo? Y les trae una escena de la zarza. ¿Todos acordáis? La zarza ardiendo, Dios se revela a Moisés. Y allí Dios se revela como el Dios de vivos. En ese acontecimiento Jesús está presente, el ángel de Jehová es el que le habló, y solemos entender que tiene que ver con Jesús mismo. Habla a Moisés desde una zarza, que además es una zarza que no se apaga, que no muere. Mira, porque todo esto quizás tenga un simbolismo, y yo no quiero hacer así demasiado, irme imaginándome cosas, ¿no? Pero hay un énfasis en que es una zarza que no se apaga nunca, es una zarza que no muere. Y el que se presenta es Jesús, que es: yo soy el que soy el eterno, soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, de todas las generaciones. Entonces conlleva que Dios es el Dios, si soy el de tu padre, de tu abuelo, de tu bisabuelo, es el Dios que cumple sus promesas, promesas que había futuras de que vendría un Mesías, promesas de que habría un reinado que duraría para siempre. Dios es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Esto es lo que nos quiere transmitir esta escena. Estos hombres, teniendo gran conocimiento de las Escrituras, se estaban equivocando. Ignoraban las Escrituras en primer lugar y en segundo lugar ignoraban el poder de Dios. Dios es un Dios de vivos, por lo tanto, tiene todo el poder, tiene toda la fuerza milagrosa para resucitar a los muertos. Lo hemos leído ya. Algunos de ellos habrían oído o habrían presenciado alguna resurrección. Esto lo había demostrado Jesús. Y no solo eso, sino que la relación que Dios quiere tener con cada ser humano es eterna.
Dios es Dios de vivos. Dios se relaciona con seres humanos que ha creado para vivir eternamente. Tú y yo entre ellos. Este es el interés de Dios. Jesús resuelve entonces la pregunta trampa sobre qué pasará con los lazos matrimoniales y el cuestionamiento esencial de base que es si habrá o no resurrección. Y de paso toca otro tema que ya dijimos, a ellos les debió molestar, y es que también existen los ángeles. Seremos como los ángeles. Entonces los ángeles existen y nosotros seremos como ellos. ¿Cómo? ¿En qué sentido? Bueno, en tanto en cuanto son inmortales. Lucas dice con claridad en el texto paralelo a este, o lo vamos a ver ahora, que los ángeles son inmortales. Entonces el ser humano adquirirá esta dimensión o tiene esta dimensión de inmortalidad. Además, los ángeles no tienen lazos consanguíneos, así que nosotros, una vez resucitemos, tampoco habrá lazos consanguíneos. No hay procreación. Los ángeles no nacieron de una relación entre un ángel y una ángel, porque no es así, no existe así, y de igual manera nosotros pasaremos a ser seres que no procrearemos, no habrá procreación. Y ya no tendrán sentido los vínculos matrimoniales. No sé si os gusta o no os gusta la cuestión. Alguno igual no mucho. Lucas 20 dice, 20:34, entonces respondiendo Jesús les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo, los que pasen a la eternidad, al cielo, la vida eterna, y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque, ahora aquí nos dice Lucas, no pueden ya más morir. Así lo pone literal, no pueden morir más. Pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Con esto entonces la trampa queda al descubierto. Si queríais meter un gol a Jesús, es muy difícil, mejor dicho, es imposible. Se les acabó su turno. La conclusión es que hay vida más allá de la muerte y de paso que sepáis que los ángeles existen. El texto entonces nos habla del turno después de los herodianos y fariseos que le tocó a los saduceos para pillar a Jesús en algún renuncio, pero vemos a Jesús ante esa trampa respondiendo una vez más con sabiduría, con contundencia, con coherencia, con convicción. Y ahora llegamos al tercer y último apartado de esta mañana para cerrar este tiempo. El toque de atención para nosotros. 3 lecciones o reflexiones al respecto que comparto. En primer lugar, a razón de lo que venía diciendo hace un momentito, los lazos familiares de sangre, después de la muerte, se desvanecen. Los lazos familiares de sangre después de la muerte se desvanecen. Eso no quiere decir que en la eternidad no nos vamos a reconocer. Yo eso no lo tengo claro, más bien me inclino en pensar que sí, que habrá un reconocimiento. Después de muertos y resucitados y en el cielo habrá posibilidad de reconocernos, de reconocer a personas que hemos conocido a lo largo de nuestra vida. Y hay algunos textos, pero no voy a pararme en ese porque no es el tema, que creo que van a favor. Entonces, no quiero decir que no nos reconozcamos. Lo que sí quiero decir, que entiendo aquí, que ya no va a ser desde la base de lazos familiares que aquí se han establecido. Allá, estos lazos no son necesarios. Todos viviremos en plenitud y en armonía, donde la presencia misma de Dios va a llenar todo y va a satisfacer nuestras necesidades. El establecimiento del matrimonio y de la familia ha sido diseñado para esta tierra, para el tiempo de convivencia aquí. Pero allá se vivirá en perfección lo que aquí estamos experimentando de forma bastante defectuosa, que es experimentar que Dios es nuestro Padre y que todos los creyentes somos una familia. Estos son los lazos eternos y será lo que va a perdurar en el tiempo. Por eso viene muy bien que aquí los promovamos lo máximo posible, porque esto es lo que hay para la eternidad. Somos los creyentes, somos una familia en Cristo y esto será lo que va a perdurar y va a caracterizar la vida eterna. Dios nuestro Padre y nosotros una familia en Cristo, unos hermanos en Cristo Jesús. Así que en primer lugar, los lazos familiares de sangre después de la muerte se desvanecen. No te aferres a eso. Sería como aferrarte a cosas materiales de este mundo. Tiene sentido mientras estamos aquí, pero luego ya no va a ser. En segundo lugar, por supuesto, hay resurrección, hay vida después de la muerte,
porque Dios es un Dios de vivos. El ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios, y el deseo, lo dijimos varias veces, de eternidad y el sentimiento de inmortalidad está en el corazón de todo ser humano. Todos tenemos dentro algo que nos dice: yo viviré para siempre, quiero vivir para siempre. Anhelamos vivir para siempre, y eso, ¿sabéis de dónde viene? Claro, viene de Dios, quien desea una relación con nosotros imperecedera, que no se acabe nunca. Dios quiere estar comunicándose contigo y tiene una relación perfecta de amor contigo y conmigo para siempre. La Biblia nos enseña que hay una eternidad a la cual accederemos todo ser humano. Todo ser humano accederá a la eternidad, que habrá resurrección para todos, no solamente para unos. Pero si bien es cierto, varios textos de la Biblia, capítulo 5 de Juan, capítulo 15 de Corintios, de 1 Corintios, nos dice que unos resucitarán para vivir eternamente y unos resucitarán para morir eternamente. Es una muerte eterna. Y como normalmente entendemos, son estados eternos donde la gente, nadie es aniquilado del universo, seguimos existiendo, pero esta vida eterna que recibimos de Dios es una relación con Dios en su presencia, con todo lo que ello supone para siempre, y una muerte eterna es una separación de Dios para siempre con todo lo que ello supone. Así que los lazos familiares de sangre después de la muerte se desvanecen. Hay resurrección porque Dios es un Dios de vivos. Y en tercer lugar, hay riesgo de equivocarnos, aun sabiendo las Escrituras, si no las entendemos bien. Qué gran peligro compartían los saduceos, los fariseos y otras sectas religiosas, y quizás nosotros también, creer que poseemos toda la verdad, que eran los que al leer y saber parcialmente las Escrituras, ya ellos entendían todo. Que Dios nos libre de este riesgo de equivocarnos. Que te pienses, que me piense, que yo que he leído mucho la Biblia y que me la sé mucho, ya tengo toda la verdad, yo sé interpretarla correctamente, yo soy el que tengo toda la verdad en mi interpretación. Se puede conocer la Biblia de memoria, pero hoy hemos aprendido que se puede ser ignorantes a la vez. Así le llamó Jesús a estos hombres, con mucho conocimiento bíblico. Quizás hoy se lee poco la Biblia, seguro. Algunos me diréis: Esteban, eso no es para nosotros, hoy se lee tampoco la Biblia, se conoce tan poco. Bueno, puede ser, es cierto, pero cuidado con los que dicen o decimos saber mucho de ella, que podemos recitar los textos para atrás y para adelante de memoria, pero que ignoramos la esencia de las Escrituras y el poder de Dios. Como conclusión, una pregunta para todos: ¿conocemos las Escrituras? Tú sientes que conocemos las Escrituras. El conocimiento más profundo de las Escrituras va más allá de tener datos e información, sino que implica tres cosas. En primer lugar, una relación personal con el autor. De nada vale que conozcas bien la Biblia, la hayas leído, la sepas, si no tienes una relación personal con el autor. Un verdadero conocimiento será un conocimiento del autor, una relación personal con él. En segundo lugar, un conocimiento no parcial, sino completo del libro. Hay gente que está alzando conclusiones y dando mensajes, siempre predicando los mismos textos y los mismos énfasis, descuidando toda la Escritura. Entonces, el conocimiento profundo parte de una relación personal con el autor, un conocimiento completo del libro, de toda la Biblia, y en tercer lugar, una confianza real en el poder del autor de la Biblia. No se puede quedar en la teoría. Necesitamos visibilizar y ver el poder de Dios y creerlo en nuestras vidas. Todos podemos equivocarnos, no entender bien o interpretar mal algún texto. Espero que seamos así de humildes, de saber que nos podemos equivocar, y lo hacemos, pero Dios quiere que lo prioritario sea nuestra relación con Él y un acercamiento a toda la palabra. Creo que si cuidamos esto, hay menos probabilidad de no equivocarnos y no desviarnos del camino. La semana que viene tenemos un episodio tan bueno. Marcos nos va a presentar, no será el domingo que viene, será en 15 días. Marcos nos va a presentar una nueva cuestión que le plantean los escribas y que va a la raíz de la clave para no equivocarnos. Si tú quieres ser humilde, decir, yo conozco la Escritura, pero puedo cometer errores. Si tú quieres tener una actitud humilde, hay algo en esencia que va a caracterizarte en tu forma de acercarte a la Escritura y a los demás. Y es amar a Dios y amar al prójimo. Cualquier interpretación de la Biblia y actitud
por muy bíblica que parezca, si se salta este principal mandamiento, implicará seguro un grave error, ignorancia y de verdad falta de conocimiento de las Escrituras y de Dios mismo. Así que estaremos al tanto para profundizar en esta cuestión de amar a Dios y al prójimo. Finalizamos con una oración, después un tiempo para el café y después tenemos la segunda parte donde podremos compartir unos con otros, quizás algo de lo que hemos oído, nos apetece compartir unos con otros para profundizar en ello, dar nuestra visión bíblica o quizás compartir alguna experiencia. Vamos a disfrutar también de la segunda parte de este culto. Vamos a terminar orando y tenemos como unos 20 minutos de descanso.